quiero plantearle, señor Candela, en, en la gente de Alianza Democrática, en los intelectuales, en los especialistas, en los empresarios, ¿existe el temor de que detrás del gobierno de Castillo se geste un proyecto totalitario chavista o consideran que es una visión exagerada de algún sector de la extrema derecha, por ejemplo? El problema es que no vemos una cortina que no es transparente, ¿no? Es decir, después de Sendero Luminoso, los residuos, entre comillas residuos, o sea, los personajes que quedaron de ellos, se desplazaron en todo el Perú y algunos entraron al Movadef, algunos entraron a los sindicatos, ¿no? Y finalmente algunos terminaron en Perú Libre, en Huancayo, con el señor Cerrón. El señor Cerrón, antes de la campaña, trató de hacer un movimiento político chavista en Junín. No sé si tú veías las marchas que hacían con los niños, ¿no? Él viajaba y veneraba a Chávez públicamente. Bueno, él tiene derecho a venerar a quien quiera, a rendirle culto, besar la tumba de Fidel Castro, de Chávez, lo que quieras. Bueno, si él cree en su modelo, pudo haberse mudado allá y punto, ¿no? Total, la vida ya es gratuita. Pero pretender insertar acá ese tipo de modelo es un tema ya discutible. Pero sí creemos, o algunos creen, y es válido, porque cuando no hay claridad, entonces uno tiene. Es como cuando uno entra a un cuarto oscuro, Víctor. Si no hay luz, tienes miedo. Y acá cuando la luz está a medias y no lo tienes claro, tienes que tener miedo. ¿Cómo quieres que ayer la presidenta del Congreso decía que los empresarios tienen que seguir invirtiendo en el Perú? ¿Cómo crees que no van a tener miedo si un día dicen que van a expropiar, otro día nombran a un sectario de ministro, al otro? Por favor, ¿has visto el primer gabinete que hemos tenido? Y este gabinete está ahí nomás, porque el señor Castillo se reúne en las madrugadas, 1 a 2 de la mañana, con personajes de antecedentes ahí que llaman la atención. El ministro de Educación ha nombrado de director general de Pedagogía, que depende solamente del ministro, a un señor que se ha estado reuniendo 1:30 de la mañana con el presidente Castillo. O sea, hay cosas que obviamente dices, oye, ¿qué está pasando algo, no? Entonces, obviamente, hay temor. La gente de bien teme cuando las cosas no están claras, porque la gente de bien trabaja, y eso es lo que hace, trabaja y gana su dinero haciendo las cosas con honestidad. Y lo que estamos tratando de hacer es confrontar utilizando las herramientas que nos da la democracia, no propugnando las patadas, ni pidiendo que se levanten en armas, no. Lo que queremos es que el señor entienda que el país, y la gran mayoría estoy completamente seguro, porque ya he explicado por qué ha llegado él a la presidencia, no quiere lo que él propone, y menos de esa forma. Ahora, si yo le preguntara por las grandes reformas que el Perú, claro, en estos momentos discutir sobre reformas es como pensar en cosas sofisticadas, ¿no? En realidad, la gran tarea es defender la vigencia de la Constitución, Claro. defender el ejercicio de las libertades políticas y económicas, el equilibrio de poderes. Pero igual, uno tiene el derecho a plantearse las grandes ligas maestras de un proyecto nacional. Si yo le preguntara por las grandes reformas que propugna Alianza Democrática para el país como políticas públicas, ¿qué nos diría, señor Candela? Creo que el eje fundamental de, más que reformas, como te he dicho ahorita, lo que hay que hacer es ayudar a la gente a recuperar su trabajo. Después de la pandemia, las primeras cifras nos daban 7 millones de peruanos que habían perdido su trabajo en todo el país, 500.000 de estudiantes universitarios, escolares de primaria y secundaria, el tema de conexión, ¿no? El tema del Internet, el tema de accesibilidad a los instrumentos para la educación, una generación prácticamente 2 años estudiando por redes, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se han trastocado producto de la pandemia y creo que eso es el primer punto que hay que trabajar. Y eso es un trabajo que no implica 1 semana, 2 semanas. Mira, yo estoy convencido que Vizcarra cometió un error y el señor Castillo sigue cometiendo un error. Estamos en guerra y seguimos todavía en guerra porque no tenemos a alguien que nos está disparando con un fusil y una bala. Tenemos un enemigo invisible que está llevando a Europa a hablar, inclusive según un artículo de la BBC Mundo que he estado revisando ayer, a una probable cuarta ola. Irlanda, con la vacuna y con el más alto porcentaje de vacunación, está pensando en llevar a su gente nuevamente a una cuarentena. Mira,
Y eso probablemente esté pasando por alguna razón desconocida. Es un enemigo que todavía no se termina de conocer. No hay una vacuna que está efectivamente ayudando. El otro día conversaba con un médico, porque yo no conozco a ciencia cierta cómo es el COVID, no soy especialista, y me decía que inclusive el COVID se agrupa, como las pandillas, me dice, ¿no? En Europa, me dice, están las cepas más agresivas y en América Latina no. Y yo primera vez que me quedé sorprendido, mira, ¿no? Entonces la política pública ahora se tiene que mover de acuerdo a cómo se mueve el COVID. Entonces, ya no vemos al enemigo. Por eso usamos 2, 3 mascarillas, ¿no? La política pública ahora se mueve de acuerdo a cómo se mueve el COVID. La economía también. La economía sigue siendo incierta porque mañana aparece una nueva cepa, Dios no quiera, y se nos mueve todo de nuevo. Sí, pues, y en este momento, plantear una reforma como la que plantea este señor, que parece que no se da cuenta que todavía no termina la pandemia del todo, por favor. Más bien, lo que él debería hacer es convocar a los mejores, que es lo que debió hacer el señor Vizcarra, porque no tiene equipos, y decir, oiga, necesito un apoyo. Ok, no entre conmigo a gobernar porque yo gané las elecciones, pero reunámonos pues por lo menos una vez a la semana, hágame llegar las propuestas y yo veo con mi gobierno. Pero no, cierra las puertas, no habla, no dice nada y encima asusta a la gente. Ahora, una pregunta final, señor Candela. Usted habló de la oposición, del Congreso, pero se vienen las elecciones regionales, ¿no? Que podrían ser, digamos, si detrás del gobierno hay un proyecto colectivista que quiere una asamblea constituyente, quiere una salida colectivista, para llamarlo, estatista ya, para llamarlo, para utilizar adjetivos apropiados y no descalificadores, ¿ya? Si quiere una propuesta estatista, colectivista. Las elecciones regionales son muy importantes porque si los sectores comunistas, ortodoxos, progresistas tienen mayoría en las regiones, bueno, van a dar un paso adelante en su proyecto. ¿Qué le diría usted a la oposición con respecto a las elecciones regionales y este llamado a la unidad que me pareció entender en la primera parte de su intervención? Bueno, en principio hay que decirle a la gente que el mensaje que nos dan de que todas las responsabilidades de los partidos y el gobierno central es errado. La responsabilidad de los errores en el Perú es de todos, inclusive de los ciudadanos que nos hemos dejado de preocupar muchas veces en lo que pasa, en lo que le pasa a los demás. Es por eso que muchas personas que ahora están participando en política y que se han preocupado de lo que viene pasando, se han dado cuenta que, bueno, a veces, como dicen, nunca es tarde, ¿no? Y más vale tarde que nunca. Hay que participar. Dicen, yo no he nacido para hacer política. O dicen, la política es muy sucia. No, se equivocan. La política existe desde que existe el ser humano. La política viene desde el año cero. La política existe desde Grecia, desde Platón, desde Sócrates y existe en todo el mundo. La política es el instrumento que evita la confrontación y las guerras. Más bien hay que participar, hay que estudiar a los candidatos, no hay que dejarse engañar, hay que entender cómo funciona el municipio, qué hace un alcalde, qué hace un ministro, qué hace un congreso. Eso es lo que queremos hacer y esa es la tarea de este grupo de ciudadanos. No nos importa llegar a ser ministros o congresistas. Si en algún momento nos piden un consejo, lo vamos a hacer. Igual vamos a dar propuestas. Si las toman, excelente. ¿Por qué no? En buena hora. De eso se trata, de sumar desde tu escritorio, conversando con el vecino, con el amigo, diciéndole cosas que podemos hacer, ¿no? Pero si nos quedamos mirando y solamente cuestionando, podemos cuestionar, porque de los cuestionamientos y la crítica nacen también propuestas, pero hay que proponer y también hay que sumar y también hay que decir lo que está mal. Y eso es la democracia, la libertad de decir las cosas. Muchas gracias, más bien, Víctor, por esta entrevista y a nuestros amigos. Estamos en las redes, por supuesto, invitarlos a que nos sigan. Bueno, sí, esa es la idea, no hemos podido conversar antes por la vorágine de la coyuntura, pero esfuerzos como Alianza Democrática, que reúne a profesionales, a empresarios, a intelectuales, para opinar sobre las políticas públicas, son el camino, son la ruta. Y vamos a invitar a otras personas. Vamos a invitar, estamos coordinando con dirigentes de programas de vaso de leche. O sea, acá es escuchar a todos. Acá no le vamos a cerrar la puerta a nadie porque el Perú es de todos. El Perú no es de...
Muchas gracias. Gracias, gracias, señor Candela. Muy Infinitamente amable. gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.